Buenas a todos, gente, aquí Orodred, un nuevo día en un nuevo videotutorial de Beatbox. Como ya sabéis, estos últimos meses estoy intentando innovar y hacer cositas diferentes y nuevas. Ya sabéis que lo del tutorial mensual se está cumpliendo, aunque a veces cambie un poquito de formato y a veces llegue al límite. Pero como no podía faltar, pues tenemos el tutorial de este mes. Y como quiero enseñaros muchos sonidos que yo no puedo hacer, hoy, como hicimos con el tutorial de Linguarbase de D-Low, os he traído a un invitado muy especial. Este invitado se llama Unfamous y es un beatboxer de España. Es un chaval muy joven y tiene un potencial brutal, os lo aseguro. Y dentro de su potencial está lo que nos va a traer hoy. Que sí, es verdad, lo podéis leer ahí abajo, pero a mí me gusta darle un poquito de magia y un poquito de tensión al asunto. Porque él hoy no nos va a enseñar un sonido, sino que nos va a enseñar un combo. Un combo que a mí personalmente me vuelve loco. Y es que nos va a enseñar una combinación de collabs, que yo lógicamente pues no puedo ejecutar. Así que solo por traer el tutorial y encima ser un beatboxer buenísimo, tenéis que seguirle en sus redes sociales, que por cierto os dejaré por aquí abajo. Es que vais a entrar, lo vais a ver qué contenido hace, vais a ver cómo hace beatbox, vais a ver todo eso y vais a seguirle vosotros. Si es que no hace falta que lo diga yo, si es que lo vais a ver, lo vais a decir, ¿pero qué he hecho yo para no seguir a este chaval? ¿En qué he estado tirando yo mi tiempo? O sea, ¿qué hacía? Pero bueno, volviendo al tema, tenemos ese tutorial de collabs. Pero antes de ir al tutorial os recuerdo una cosa. Estos días estoy haciendo directos en la plataforma morada esa que YouTube no me deja publicar aquí. Esos directos están siendo los martes, los jueves y los sábados. Y en todos traigo invitados de altísima calidad con los que estamos viendo la GBB completa. Cuando hablamos de la GBB completa, hablamos de la GBB presencial y la Seven to Smoke no está dentro de esto. ¿Qué invitados han venido por ahora? Pues, entre otros, tenemos a Mr. Androide, a River, a Freddy Beats y a Collabs. Aparte de ello, tenemos a gente entendidísima dentro del beatbox y seguirán viniendo nuevos beatboxes que os van a parecer espectaculares, si es que os lo digo en serio. Así que abajo tenéis el link por si queréis uniros a todo esto. Y después de toda esa chapa que he dado, que creo que con ella ya me dará para lo de monetizar el vídeo, vamos a pasar directamente con el tutorial. Hey, ¿qué pasa, chavales? Mi nombre es Unfamous y hoy estoy aquí para enseñaros un tutorial de un sonido. Este sonido no es un sonido en específico, es una combinación de varios sonidos, que sonarían algo como esto. ¿Vale? Es esa combinación. Esta combinación os sonará de algo. Es una combinación que suele usar Collabs en muchas de sus rutinas, ¿vale? Bien, dicho esto, comencemos con el tutorial. Vale, en primer lugar tenéis que saber que, como he dicho antes, no es un sonido en específico, es una combinación de varios. Y el principal que vamos a usar es el lip roll, ¿vale? Hay varios sonidos más que ahora los iremos viendo, pero el principal es el lip roll. Bien, el primer paso que tenemos que hacer es un bombo. Fácil y sencillo. Hasta ahí bien, perfecto. Ahora empieza a complicarse. Lo que tenemos que hacer seguidamente del bombo es un reverse lip roll. ¿Cómo se hace eso? Es la posición del lip roll, tenemos que dejar menos espacio y sonaría como solo aire. Pues en esa posición tenemos que hacer el sonido que os acabo de decir y cerrar la boca. ¿Vale? Es como si invirtieses un bombo. Vale, en el segundo paso se complica todo un poco más. Después de meter el bombo y el reverse, tenemos que sacar la lengua recién terminemos de hacer el reverse. Cuando lo cerremos, sacamos la lengua, pero tenemos que hacerlo rápido. En ese punto de tener la lengua fuera, tenemos que meterla hacia adentro con presión. Y quedaría algo como esto. Hasta aquí vamos bien. En el final del paso 2 sería, después de meter la lengua con presión, tenemos que meter, no sé cómo llamar este sonido porque nunca sé cómo se dice, yo lo llamo antecaja, que es la típica caja que suena que es para hacer patrones de fast beat y tal, pues tenemos que meterla después de la lengua, que sería como... ¿Vale? Quedaría un combo extraño, difícil de hacer, pero con práctica se consigue. Hasta aquí lo tenemos. Si no lo habéis entendido, tirad para atrás porque es bastante complicado, pero tenéis que practicarlo. Bien, en el tercer paso, este ya es mucho más fácil que el segundo. Después de terminar todo el combo, que sería como... En ese sonido final de antecaja, que yo le llamo así, tenemos que, cuando terminamos la antecaja, meter una S normal, que quedaría como...
Hasta aquí lo tenemos. El tercer paso, fácil. Bien, cuarto y último paso sería repetir el paso número 2, justo después de terminar el 3. El 3, si os acordáis, termina con la S. Justo después de decir la S, tenemos que volver a meter un reverse, sacar la lengua para cerrarlo, meter la compresión y hacer una antecaja, que sonaría como... Todo junto quedaría... Esto lo que vamos a hacer es practicarlo bastante, meterle velocidad para que se pueda hacer agradable al oído. Y después de tener esta combinación podemos hacer 1000 variaciones de esta combo. O sea, podemos hacer un montonazo. Podemos hacer 1000 combinaciones. Así que espero que os haya servido. Es bastante difícil el combo. No es que uses sonidos complicados, pero es bastante difícil de conseguir. Pero todo es práctica y practicar y practicar y practicar. Así que espero que os haya molado. Un saludito para Ordred, que me ha podido dar esta oportunidad de enseñaros un sonido bastante complicado. Así que espero que os haya molado. Un saludito y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Qué barbaridad de tutorial, gente. Si no lo sacas, es porque no quieres. Porque no es porque no lo haya explicado bien, es porque no quieres. Y si hay algo que no has entendido, pues repítelo. Si es que lo explica de maravilla. Si es que yo no puedo hacerlo. Sí, ¿por qué? Pues soy un torpe. Pero tú eres una máquina. Así que lo puedes sacar, si es que lo puedes sacar. Así que para terminar, darle gracias infinitas de nuevo a Unfamous por hacer este vídeo y por poder traeros este pedazo de tutorial. Y con esto cerramos el vídeo por hoy. Nos vemos en próximos vídeos o en los directos. Un saludo y que el ritmo te acompañe.